Reflexiones para el camino. Meditaciones breves por el pastor David Enrique Peñalba. Muy buenos días. Continuando con nuestra serie sobre la carta a los Efesios, Poder para los Redimidos, la reflexión de hoy se titula Fortaleciéndonos en el Señor cada día. Está basada en Efesios 6, del 10 al 12. El versículo de hoy es el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pablo concluye su carta tal y como la comenzó, es decir, con una visión de los lugares celestiales. Sin embargo, a diferencia del primer capítulo, donde su enfoque es en el reino de Dios, este último capítulo trata del reino de Satanás. En el capítulo 1 nos muestra los tesoros y riquezas que son nuestros y que Dios tiene preparadas para nosotros. Y aquí nos explica que antes de ese día glorioso, nosotros los hijas de Dios debemos de luchar contra los principados y poderes satánicos. Es por eso que para mí el versículo más importante de todos es este. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Este debe de resonar en nuestras mentes y corazones todo el tiempo. Pablo quiere que entendamos que como hijos e hijas de Dios estamos enfrascados en una lucha continua, en una batalla espiritual. Aquí nos presenta la clase de oposición que nos toca enfrentar. El propósito de Pablo es prevenirnos en cuanto a la hostilidad de ellas y enseñarnos cómo vencerlas. Ya que el plan de Dios es crear una humanidad nueva, Satanás hará lo posible para destruirla. Jesucristo destruyó las paredes que dividían a los seres humanos de razas diferentes y culturas distintas. El diablo, por medio de sus emisarios, luchará para reconstruirlas. La intención de Dios es que su pueblo reconciliado y redimido viva junto en armonía y pureza. Entonces, los poderes de las tinieblas sembrarán entre ellos las semillas de la discordia y el pecado. Es contra estos poderes que debemos de librar la guerra, o para ser más precisos, luchar. Todo en el tono de este pasaje es marcial, fuerte, vigoroso, energético. Pablo quiere que entendamos que esta lucha no tendrá cese de hostilidades, ni siquiera una tregua temporaria o un cese de fuego hasta el fin de la vida o de la historia, cuando por fin se alcance la paz celestial. Por lo demás, debería de traducirse de aquí en más, es decir, por el tiempo que queda. Estamos enfrascados en una lucha interminable, es decir, el período entre las dos venidas del Señor. Están caracterizadas por el conflicto. La paz que Dios ha hecho a través de la cruz de Cristo solo será experimentada en el medio de una lucha incansable en contra del diablo. Y para ello, la fuerza del Señor y la armadura de Dios son indispensables. Necesitamos tener un buen conocimiento del enemigo que enfrentamos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Un buen conocimiento hacia esos poderes constituye un paso preliminar necesario para la victoria de la guerra. Si subestimamos al enemigo, vamos a creer también que no necesitamos ponernos toda la armadura de Dios, y el final será nuestra derrota. Así que entre su pedido de buscar fortaleza del Señor y vestirnos con la armadura de Dios, por un lado, y su enumeración de nuestras armas por el otro, Pablo nos da una descripción completa y atemorizante de las fuerzas que están en contra de nosotros. Nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, potestades, autoridades de las tinieblas, contra poderes de maldad. Nuestros enemigos son demoníacos, y estas fuerzas tienen tres características principales. Son poderosos. La mención de poderes y autoridades se refiere a los rangos diferentes de espíritus malos en la jerarquía infernal.
También se les da el nombre de potestades. Ellos son usurpadores, no han aceptado la derrota ni han sido destruidos. Por lo tanto, continúan ejerciendo un poder considerable. Son malos. Estos enemigos espirituales usan sus poderes destructivamente para mal y no para bien. Son los gobernadores de este mundo de tinieblas. Odian la luz y huyen de ella. Las tinieblas de la falsedad y el pecado son en realidad su hábitat natural. Son astutos. Las acechanzas del diablo, dice. Otra palabra que se utiliza es artimañas o malas intenciones, astucias, trampas, etc. Con esto se nos está diciendo que no siempre nos van a atacar de frente, con una tentación abierta a pecar, sino que más bien van a preferir seducirnos y hacernos caer en claudicaciones o conducirnos al error. Por eso pues se nos dan dos exhortaciones importantísimas que van juntas. La primera es general: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y la segunda es más específica: vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Este es el tema de nuestra próxima reflexión. Estas exhortaciones nos demuestran el equilibrio que debemos de tener. No tener tanta confianza en nosotros mismos que creemos que pensamos que podemos arreglárnoslas nosotros mismos sin la fuerza del Señor y sin su armadura. El poder, es cierto, es del Señor, pero necesitamos fortalecernos en Él. Fortalézcanse con el gran poder del Señor, o como dice otra versión, busquen su fuerza en el Señor. Como le dijo Pablo a Timoteo, nos dice hoy a cada uno de nosotros: tú pues, hijo, hija mía, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Es decir, me dice: David, hijo mío, saca fuerzas del generoso amor que Dios nos da por pertenecer a Jesucristo. Dios le bendiga.